の下で砂漠の中で時は流れた。でも私はここに風と共に戻り声を届ける。光が輝き世界が待っている。それぞれの隅に新しい夢がある。後ろに置いた笑い声と抱擁、今日は大胆な夢の響き、帰ってくる炎。Chapter 141. Caminaris Aprobal. Objetivo Jado. Eliminar. El robot de combate líder, armado con dos aladas lanzas verdes, rugió y cobró vida, sus orugas girando a gran velocidad mientras se lanzaba hacia Kaminari con una velocidad alarmante. Los otros dos robots lo anqueaban por la izquierda y la derecha, moviéndose para rodearlo. ¡Qué rápido! Los ojos de Kaminari se abrieron de par en par mientras seguía la máquina que se acercaba. Acortó la distancia casi al instante, y tuvo que admitir que el Dr. Tenma no había exagerado. Estos robots eran significativamente más rápidos que los que había combatido antes. Crepitar. Velocidad divina, actívala. Cállate. En un instante, la gura de Kaminari se convirtió en un rayo de luz dorada, esquivando por poco el ataque de la lanza. Aterrizó con suavidad al costado del robot, con su puño enguantado brillando con energía dorada al apretarlo con fuerza. ¿Te has vuelto más fuerte? Pues bien, ¿sabes qué? Yo también. Puño relámpago. Auge. Una explosión dorada estalló cuando la electricidad surgió del puñetazo de Kaminari, enviando ondas de choque que recorrieron el aire. La fuerza fue tan inmensa que le echó el pelo rubio hacia atrás, pero su sonrisa segura se mantuvo firme. Entendido. Pero al disiparse el humo, la sonrisa de Kaminari se desvaneció. El resultado no fue el esperado. El robot permaneció erguido, con su grueso exterior verde apenas rayado. Kaminari solo había oscurecido ligeramente la pintura. Objetivo Jado. Eliminar. Otra voz robótica sonó a su derecha. Kaminari giró la cabeza y vio al segundo robot cargando, con el brazo izquierdo levantado para bloquear con un escudo, mientras que el derecho, una enorme espada, estaba listo para un golpe letal. Maldita sea, y Kaminari maldijo mientras evaluaba la situación. Estos robots no solo eran rápidos, sino también inquietantemente precisos. Sus movimientos, ataques e incluso sus rotaciones eran huidos y eficientes, como depredadores metálicos con mente propia. Y su durabilidad, era muchísimo mejor que cualquier otra que había enfrentado durante el examen de admisión de la UA. Su puñetazo, que esperaba que lanzara al primer robot por los aires, apenas le hizo mella. Auge. El suelo retumbó bajo él cuando el tercer robot apuntó desde atrás, moviendo los brazos. ¿Y ahora qué? A Kaminari se le encogió el estómago al darse cuenta de lo que estaba sucediendo. El robot había transformado sus brazos en dos ametralladoras de fuego rápido. Espera. ¿Están usando munición real? Gritó Tetsu desde la banda, con los puños apretados. Se giró hacia el Dr. Tenma, con la voz alzada por la indignación. ¿Cómo es que esto es solo una prueba? ¿Por qué incluirías algo así? El Dr. Tenma, sin embargo, permaneció impasible, con expresión tranquila. Sigue observando. Pronto lo entenderás. Dentro de la arena, el sonido de las ametralladoras acelerando inundaba el aire. Llamas brotaban de los cañones mientras innumerables balas atravesaban el espacio entre ellos y Kaminari. Ten cuidado, Kaminari. Gritó Tetsu con voz desesperada. Pero Kaminari no necesitó la advertencia. Sus instintos ya le gritaban. La rápida ráfaga de balas era demasiado abrumadora como para esquivarla con velocidad divina. Su mente corría. Tenía que usar una habilidad de mayor nivel. Modo de alto voltaje. Activar. Estaba a punto de llevar su don al límite, con la esperanza de que la combinación de velocidad y fuerza eléctrica le ayudara a capear el temporal. Pero antes de que pudiera actuar, la armadura dorada de cáncer se activó sola. Amenaza crítica detectada. Función de defensa activada. ¿Qué? Kaminari apenas tuvo tiempo de procesar las palabras antes de que la armadura emitiera un deslumbrante brillo dorado. BZZZZT.
Un escudo de energía circular y brillante se expandió hacia afuera, envolviendo a Kaminari en una barrera protectora justo cuando la tormenta de balas golpeó. Pat 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 pat. El sonido de los disparos resonó en la arena cuando las balas impactaron contra el escudo, rompiéndose al impacto. Saltaron chispas mientras la barrera brillante se mantenía firme, desviando el implacable asalto. Esta es la función de defensa, murmuró Kaminari, mirando con incredulidad cómo las balas se desintegraban a escasos centímetros de su rostro. Es algo así como mi ejida del trueno. El fuego de la ametralladora continuó durante casi un minuto antes de que el robot realmente se detuviera, con la munición agotada. El suelo bajo él estaba cubierto de casquillos brillantes de color cobre. Mientras tanto, Kaminari notó algo extraño. Durante todo el intercambio, el escudo de energía no solo lo había protegido, sino que también parecía suspenderlo en el aire. Bueno, eso fue demasiado, murmuró en voz baja, aún recuperando el aliento tras la experiencia cercana a la muerte. Su expresión se tornó molesta cuando el escudo empezó a desvanecerse. Ya terminaste de disparar, ¿verdad? El escudo se disipó y Kaminari sintió que la gravedad lo empujaba hacia abajo. Al mismo tiempo, los otros dos robots volvieron a atacarlo, con sus armas reluciendo con intenciones letales. Pero Kaminari no entró en pánico. En cambio, sonrió con sorna y respiró hondo en el aire, confundiendo a su público. ¿Qué está haciendo?, preguntó el Dr. Tenma, entrecerrando los ojos al notar un tenue brillo dorado en la boca de Kaminari. Ahí viene, dijo Tetsu, sonriendo emocionado desde un costado. ZZZZZ. En el momento siguiente, Kaminari exhaló bruscamente, liberando un brillante rayo dorado de su boca. El rugido del dragón relámpago. La energía dorada se lanzó hacia adelante, envolviendo al robot ametralladora en un instante. Auge. Se produjo una explosión ensordecedora cuando la energía dorada consumió su objetivo, sin dejar atrás nada más que llamas y escombros. ¿Acaso acaba de disparar electricidad por la boca?, exclamó el Dr. Tenma, genuinamente sorprendido. ¿Por qué no usó esto durante el Festival Deportivo de Héroes? Es sencillo, respondió Tetsu, cruzándose de brazos con aire de su ciencia. Es un movimiento que ha desarrollado recientemente. Kaminari aspira a ser el héroe del rayo más fuerte del mundo. Y déjame adivinar, dijo el Dr. Tenma secamente. ¿Aspiras a ser el héroe más duro del mundo? Tetsu sonrió. Claro que sí. Dentro de la arena, la batalla aún no había terminado. Un chillido agudo cortó el aire, audible incluso a través del cristal. La atención de Kaminari se dirigió a los robots restantes mientras un leve zumbido llenaba el espacio. Ese sonido. Tetsu jadeó, cada vez más emocionado. Es Raikiri. El Dr. Tenma se acercó instintivamente al cristal, con la mirada en las manos de Kaminari. Una esfera de energía dorada y oscura se había formado en sus palmas, crepitando con intensidad eléctrica. Así que este es Raikiri, murmuró, con el asombro rejado en su voz. En un instante, Kaminari activó el modo de alto voltaje y su cuerpo desapareció en un destello de luz dorada. Demasiado rápido, y murmuró Mitsui, entrecerrando los ojos para seguir los movimientos de Kaminari. En un abrir y cerrar de ojos, Kaminari reapareció tras los dos robots restantes. Llamas doradas centelleaban alrededor de su armadura, y su cabello rubio se erizaba como si estuviera cargado de energía pura. Parecía un Super Saiyan con armadura dorada. Kaminari giró sus agudos y brillantes ojos hacia el Dr. Tenma a través del cristal. El traje es increíble, dijo en voz baja, con un tono de genuina aprobación. Auge. Auge. Detrás de él, los dos robots estallaron en llamas y su destrucción creó un impresionante telón de fondo de fuego y humo. El Dr. Tenma observó atentamente a Kaminari, con una extraña sonrisa tirando de la comisura de sus labios. Este chico, murmuró. Crearle un traje de combate podría ser uno de los mayores logros de mi carrera. Chapter 142. Suchan Such. En la ciudad de Saitama, las luces de neón brillaban contra el cielo nocturno. En la plaza frente a un complejo de apartamentos, una vibrante fuente se elevaba hacia el cielo, esparciendo gotas brillantes como una lluvia de ores. El agua de la piscina brillaba y se arremolinaba, cambiando de color, a veces azul, a veces rojo, y en ocasiones deslumbrante con una mezcla de matices.
Los transeúntes se detenían a admirar el espectáculo, cautivados por la vista. Ya eran las 7:12 p.m. Estoy deseando ponerme mi nuevo uniforme de combate, dijo Tetsutetsu con una expresión de anhelo mientras miraba la fuente, con la emoción apenas contenida. No paras de decirlo desde que nos fuimos. Respondió Kaminari con un suspiro de exasperación. Desde que Tetsutetsu vio el diseño que Kaminari había dibujado para el Dr. Tenma, había estado entusiasmado. ¿No dijo el Dr. Tenma que tardaría al menos 2 semanas en fabricarse? No podrás usarlo durante los estudios de trabajo de héroe, le recordó Kaminari. Al oír esto, la emoción de Tetsutetsu se apagó momentáneamente. Miró la caja que Kaminari llevaba en su mano derecha. Su envidia era evidente. Tienes mucha suerte, Kaminari, puedes usar el tuyo ahora mismo, lo has dicho incontables veces también. Gruñó Kaminari, frotándose las sienes. Pero en serio, ¿por qué no te lo has puesto todavía? Te verías genial en tu modo batalla. Insistió Tetsutetsu, sin inmutarse. Ya te lo dije, presta atención cuando te explican las cosas. Regañó Kaminari con expresión seria. El uniforme de combate no es algo que puedas usar casualmente. ¿No nos lo dijo Aizawa-sensei? Ah. Tetsutetsu se rascó la cabeza, con aire avergonzado. Esperaba poder usar el mío siempre cuando estuviera terminado. Su entusiasmo se reavivó. Ese abrigo estilo marine que diseñaste como parte del uniforme es genial. Kaminari suspiró. Siento que solo te importa el abrigo. ¿No te gusta el traje blanco y las botas de aleación que lo combinan? Bueno, Tetsutetsu dudó, rascándose el pelo blanco. Me he estado preguntando, ¿por qué lo hiciste blanco? ¿Y por qué un traje? Kaminari se miró el pelo con una sonrisa burlona y respondió. Porque creo que el blanco te sienta bien. Y en cuanto al traje, es el estilo habitual de un abrigo de marine. Es elegante y con estilo. ¿No te parece? Pero el blanco no se ensucia fácilmente. Si se estropea durante una pelea, no se verá bien, dijo Tetsutetsu, genuinamente preocupado. ¿De verdad que no escuchas nada, verdad? Murmuró Kaminari, apretándose el puente de la nariz con frustración. Jejeje, rió Tetsutetsu con torpeza. Siempre que estaba con Kaminari, lo dejaba tomar la iniciativa, y rara vez pensaba las cosas por su cuenta. Kaminari volvió a suspirar y se enderezó. Muy bien, escucha con atención esta vez. Respiró profundamente y comenzó a explicar. El abrigo no está hecho de la aleación de memoria SIS como mi armadura, pero aún así está hecho de un material raro, algo que el Dr. Tenma llama aleación AF. Es increíblemente suave, casi sin fricción. Es tan resbaladiza que las balas resbalarían. En otras palabras, el polvo, la suciedad y otros residuos no se adhieren. ¿Y eso de que la ropa blanca se ensucia? Eso no va a pasar en circunstancias normales. En cuanto al traje y las botas, no están hechos de nada excepcional, pero el Dr. Tenma dijo que los reforzará para que sean lo más duraderos posible y, al mismo tiempo, ligeros. En cierto modo, es como tener una capa extra de protección sobre tu piel de acero. Cuanto más explicaba Kaminari, más se iluminaban de emoción los ojos de Tetsutetsu. Por ende empezaba a comprender lo genial que sería su uniforme de combate. Realmente no puedo esperar para usar mi nuevo uniforme de combate. Kaminari se quedó paralizado a medio paso, con la paciencia agotada. Dios mío, ya lo has dicho como 7 veces. Por suerte, pronto llegaron cerca de la casa de Tetsutetsu, lo que le evitó a Kaminari más quejas. Al separarse, Kaminari por ende disfrutó de la paz de caminar solo. Ojalá Tetsutetsu se calme pronto. Estaba demasiado emocionado hoy, tengo mis propias cosas en las que pensar. Caminó en silencio mientras sus pensamientos se dirigían hacia la próxima experiencia laboral. Espero que su elección haya sido la correcta, solo necesito concentrarme y aprovecharlo al máximo. Al detenerse frente a su apartamento, Kaminari contempló la luna llena que brillaba intensamente en el cielo. Le recordó cómo se había sentido antes de presentar el examen de admisión a la UA. Nervioso pero emocionado, inseguro de lo que le esperaba, pero decidido a darlo todo. Si ese dicho de que el esfuerzo da sus frutos es cierto, no debería tener problemas, murmuró Kaminari. Después de todo, he trabajado muy duro para esto. Al llegar a casa, Kaminari no pudo resistirse a presumir de su nuevo uniforme de combate. Al ponérselo delante de sus padres, sus reacciones no lo decepcionaron. Hijo, ¿estás diciendo que el grupo Mitsui te lo hizo gratis? Preguntó su padre con voz incrédula.
Incluso siendo un profano en la materia, sabía que el uniforme de combate valía una fortuna. Mamá, no puedo dejar de ver oro, dijo su madre con asombro, mirando a Kaminari en su modo de tela sagrada. Todo en él brillaba. El cabello dorado, las cejas doradas, las pupilas doradas y, por supuesto, la armadura dorada que cubría su cuerpo. Aún más ridículo era el tenue brillo dorado que Kaminari había activado usando la función de iluminación de Pikachu. Todo su cuerpo brillaba como una gura divina. Es cierto, fue gratis, dijo Kaminari, conteniendo una sonrisa. Pero hay más en la historia. ¿Y cuál es la razón? Presionó su padre, con la curiosidad escrita en todo su rostro. Bueno, y es una larga historia, respondió Kaminari, rascándose la nuca. Entonces, hazlo breve. Le instó su padre. Considerando que se trataba de una corporación tan inhuyente como el grupo Mitsui, no iba a dejarlo pasar. Está bien, está bien. Kaminari cedió y comenzó a explicar todo lo sucedido, desde su encuentro con Mitsui Buntais hasta los acontecimientos posteriores. La historia duró unos 15 minutos en total. Ya veo, por eso las empresas del grupo Mitsui nos han contactado para trabajar con nosotros, murmuró su padre pensativo. Aunque reconoció que eran buenas noticias, había un dejo de decepción en su tono. Para Kaminari, estaba claro que le preocupaba. A su padre le molestaba que el interés del grupo Mitsui tuviera más que ver con Kaminari que con sus propias habilidades profesionales. Papá, dijo Kaminari con una sonrisa amable. ¿Sabes? Mitsui-san te elogió mucho. Su padre levantó la cabeza de golpe, y su expresión se iluminó al instante. ¿Ah? ¿Qué dijo? Mitsui-san dijo que tienes algo de inexperiencia en algunas áreas, pero eres muy bueno comunicándote y que tus habilidades de gestión son sólidas. ¿En serio? Preguntó su padre con entusiasmo, su rostro iluminándose como el de un niño siendo elogiado por su maestro. Por supuesto, mintió Kaminari con suavidad, manteniendo la cara seria. A decir verdad, Mitsui Buntais no había mencionado a su padre, pero a veces una pequeña mentira piadosa valía la pena para alegrar a tus padres. Claro que es verdad. Es el jefe de la familia Mitsui. ¿Me atrevería a inventar algo así? Ja 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 ja. Esa noche, el padre de Kaminari no podía dejar de sonreír. Incluso mientras tarareaba alegremente mientras se lavaba en el baño, Kaminari no pudo evitar sentir que había valido la pena. Sí, mientras papá sea feliz, eso es todo lo que importa, pensó Kaminari, con una silenciosa satisfacción. Después de todo, ver a su familia sonreír era una de las mayores bendiciones de la vida. Chapter 143. ¿Mata Hunter? Era domingo, las 10 de la mañana, el día en que todos se dirigían a sus respectivos lugares de prácticas. En la estación Shizuoka Shinkansen, toda la clase 1A se había reunido, y su presencia atrajo a una multitud considerable. Casi el doble de pasajeros de lo habitual se encontraban cerca, susurrando con entusiasmo al reconocer a los estudiantes. Oye, ¿no es ese Kaminari Denki? Es él. No pensé que vería a un tipo tan famoso aquí. Denki. Denki. Mamá, mira. Es Denki el que está allí. ¿Y esos chicos, no son todos del curso de héroes de la UA? ¿Qué crees que hacen aquí? No tengo ni idea. ¿Alguien lo sabe? A pesar de las miradas y la charla, Aizawa permaneció imperturbable. Sus ojos entrecerrados recorrieron a los estudiantes mientras hablaba con su habitual voz tranquila y monótona. Todos trajeron sus uniformes de combate, ¿verdad? Sus palabras tenían un ligero tono cortante, aunque su actitud seguía siendo indiferente. Desde el incidente de la USG, Aizawa parecía exigirles un estándar aún más estricto. Recuerden, no se les permite usar uniformes de combate en público. Manténganos bien empacados y no los pierdan, les indicó. Entiendo. Ha sido Mina, con su vivaz personalidad, prácticamente brincaba al responder con entusiasmo. Su entusiasmo era similar al de Tetsu de la noche anterior. Estaba claramente emocionada con su compañera de trabajo. No hables lentamente, ha sido. Di que sí como es debido, lo reprendió Aizawa con tono cortante. Sí, señor, murmuró ella, haciendo un ligero puchero antes de volver su atención a la multitud que los rodeaba. Hablando de eso, Kaminari es muy popular, ¿eh? Parece que la gente lo reconoce donde quiera que va. Kaminari, que llevaba su maleta, se limitó a sonreír cortésmente a la multitud sin decir mucho.
Kaminari dijo Kyoka en voz baja, el lugar al que te diriges parece bastante lejano. ¿Está cerca del monte Fuji? Sí, lo es. Pero, sinceramente, no es tan lejos como el viaje de Tokoyami a Kyushu. O sea, si yo fuera él, simplemente tomaría un avión, respondió Kaminari encogiéndose de hombros, mirando a Tokoyami Fumikage, que permanecía en silencio cerca. Tokoyami, siempre estoico, respondió con su voz tranquila y profunda. Tenemos que pagar nuestros propios billetes si volamos. Jajaja, eso es muy directo. Kirishima se echó a reír. Bueno, basta de charla, interrumpió Aizawa, con un tono serio que interrumpía la conversación. Un breve recordatorio. Sé educado y respetuoso con los héroes que organizan tus prácticas. Evita hacer nada grosero o inapropiado, o te arriesgas a que te despidan antes de tiempo. Aunque estos incidentes no son comunes, ya han ocurrido en la historia de Ero. Así que no tientes suerte. La mirada penetrante de Aizawa recorrió a los estudiantes, como si les diera una advertencia silenciosa. Tras una breve pausa, añadió. Muy bien, pueden retirarse. Sí, señor. Los estudiantes de la clase 1, respondieron al unísono, con voces remés, provocando otra ola de murmullos y admiración de la multitud circundante. Mientras los estudiantes comenzaron a despedirse, Midoriya y Uraraka se apresuraron a alcanzar a Iida, quien había estado tratando de escabullirse sin ser notado. Iida-kun. Iida se detuvo y se giró para mirarlos. Si te encuentras en una situación que no puedas manejar, prométeme que nos lo harás saber, dijo Midoriya con seriedad, con expresión llena de preocupación. Ajá. Uraraka asintió, frunciendo el ceño mientras miraba a Iida con la misma preocupación. Somos tus amigos, ¿no? Kaminari, observando la escena a corta distancia, dejó escapar un pequeño suspiro. Ya había visto las noticias sobre las graves heridas que el turbohéroe Ingenium había sufrido a manos del asesino de héroes. Sin embargo, Kaminari decidió no acercarse a Iida. Aunque eran compañeros de clase, no era tan cercano a él como Midoriya o Uraraka. Además, Kaminari creía que lo que Iida más necesitaba en ese momento no eran palabras de consuelo, sino un espacio tranquilo para procesar sus emociones. Después de todo, Iida siempre había dado la impresión de ser tranquilo, disciplinado y responsable. Un estudiante y líder modelo. Gracias, dijo Iida con voz firme al girarse para dedicarle a Midoriya una leve sonrisa. Pero mientras se alejaba, rumbo al tren a Ciudad Osu, la sonrisa se desvaneció, reemplazada por una expresión sombría. Poco después, los estudiantes de la clase 1, comenzaron a dispersarse, cada uno dirigiéndose hacia su destino. Kaminari permaneció en silencio en su plataforma asignada, con la caja de su traje de combate en la mano y una mochila con la temática de Pikachu. La mirada de la multitud y los ocasionales haces de las cámaras no le molestaron mucho mientras esperaba la llegada del Shinkansen Express. Condado de Minamitura, prefectura de Yamanashi, cerca del monte Fuji, murmuró, revisando su itinerario. 5 minutos después, el tren expreso llegó a la estación a la hora prevista, deteniéndose suavemente frente a Kaminari. Sin embargo, no subió de inmediato. Se quedó atrás y esperó pacientemente a que los pasajeros que salían desembarcaran y a que el personal de limpieza terminara de limpiar el vagón. Unos 10 minutos después, el personal de limpieza, vestido con uniformes azul claro, salió del tren con su equipo. Solo entonces Kaminari siguió al resto de los pasajeros al vagón. Colocó su mochila de Pikachu en el portaequipajes cerca de la puerta del coche. Solo contenía una muda de ropa y artículos de aseo, así que no era especialmente valiosa. Su caja de traje de combate, sin embargo, era otra historia. A diferencia de la mítica caja de tela sagrada, no podía volar de regreso hacia él si se perdía. Con cuidado, Kaminari colocó la caja en el estante sobre su asiento. Al mismo tiempo, un joven sentado en la ala frente a él se acercó para guardar algo envuelto en una larga tira de tela negra en el mismo estante. Tintinar. La caja y la tela negra chocaron accidentalmente entre sí, produciendo un sonido metálico distintivo. ¿Metal? Pensó Kaminari, entrecerrando ligeramente los ojos. A juzgar por el peso y el grosor de la tela, no solo contenía un objeto metálico, sino que parecía contener varios. Primero pondré esto, luego podrás colocar tu caja, dijo el joven con naturalidad y tono educado. Claro, respondió Kaminari, retrocediendo. Al hacerlo, miró al hombre con curiosidad, pero la mirada se convirtió en una doble mirada.
Espera, ¿quién es este tipo? La mirada de Kaminari se desvió aún más, hasta posarse en el anciano sentado junto al joven. Su aspecto era peculiar, como mínimo. Llevaba el pelo blanco y negro recogido, y vestía un chaleco de cuero negro con pantalones y botas de piel que parecían cosidas a mano con piel de animal. Sus brazos musculosos estaban al descubierto, y la definición de sus músculos era visible incluso bajo las tenues luces del tren. No fue solo Kaminari quien se dio cuenta, los otros pasajeros cercanos también lo miraban furtivamente. Ese es mi abuelo, dijo el joven con orgullo cuando notó que Kaminari lo miraba bajamente. Es el cazador de Mataji más antiguo y más fuerte de Japón. Cazador Mataji. Chapter 144. Master Baker. Kaminari parpadeó confundido antes de preguntar en voz alta. Espera, ¿ese es el nombre de un héroe? ¿Este abuelo es un héroe profesional? Héroe profesional. El joven de la camisa blanca y negra se quedó paralizado un instante antes de agitar las manos con desdén. No, no, no. No es un héroe, es un cazador. Ya sabes, un cazador. Un cazador, repitió Kaminari, intrigado. No se sentó de inmediato, sino que se inclinó ligeramente hacia adelante. Entonces, ¿qué caza exactamente? El joven se alegró ante la pregunta, visiblemente ansioso por explicar. Incluso los pasajeros cercanos se animaron, despertados por la curiosidad. La caza de Mataji es una profesión antigua y tradicional, comenzó el joven con entusiasmo. Tiene casi 400 años de historia. Mi abuelo caza principalmente osos salvajes, pero a veces también jabalíes y ciervos de montaña. ¿Sabías que vinimos desde Hokkaido solo para cazar un oso que se supone mide 3 metros de largo? M/T. Me recuerda de Golden Kamuy. Si aún no la has visto, definitivamente deberías verla. Suficiente. El anciano, que dormitaba tranquilamente con los ojos medio cerrados, se despertó de repente y lo interrumpió con una voz profunda y autoritaria. Sí, señor, balbuceó el joven, dándose cuenta enseguida de que había dicho demasiado. Rascándose la cabeza con torpeza, miró a Kaminari con aire de disculpa antes de volver a su asiento. Entonces y un cazador de Mataji especializado en osos, y reaccionó Kaminari en voz baja, reclinándose en su asiento. Aunque la conversación se había interrumpido, sentía que comprendía bien la situación. Su mirada se desvió hacia el bulto de tela negra. Ese debe ser su equipo de caza, pensó. Su mente vagó hacia el destino del tren y rápidamente imaginó un escenario probable. No hay muchos bosques con osos cerca de Tokio y el más famoso es el bosque de Aokigahara, al pie del monte Fuji. Probablemente se dirigen allí a cazar ese pájaro de 3 metros, y cuando la imagen de un gigantesco oso de 3 metros cruzó su mente, Kaminari sintió un escalofrío recorriendo su cuerpo. ¿De verdad pueden con algo tan grande? Pensó, mirando la robusta figura del anciano. Si algo sale mal, esto podría convertirse en un desastre. Como el joven había dicho que su abuelo no era un héroe profesional, Kaminari dudaba que tuvieran algún apoyo basado en un don. Todo el asunto parecía peligrosamente arriesgado. Aún así, Kaminari no tenía por costumbre entrometerse en los asuntos de los demás. Solo podía desearles suerte y considerar la experiencia como un nuevo conocimiento sobre las profesiones tradicionales. 4 horas después, el tren realmente llegó al destino de Kaminari. El dúo de cazadores ya había desembarcado en la parada anterior. Cuando Kaminari salió de la estación, una brisa fresca pasó a su lado, refrescando instantáneamente su cuerpo cansado. Respiró hondo, dejando que el aire fresco le llenara los pulmones. Con razón este lugar se siente tan diferente. El aire aquí es mucho más fresco que en la ciudad. Su mirada se dirigió hacia el este, donde una montaña cubierta de nieve se alzaba en la distancia. El monte Fuji, murmuró, y una sensación de asombro lo invadió. La majestuosa presencia de la montaña, enmarcada por el cielo despejado, le otorgaba un aura casi sagrada. Kaminari no pudo evitar admirar su belleza. Jaja, parece que podré ver esta vista todos los días durante la próxima semana, dijo, sacudiendo la cabeza y riendo. Recordando por qué estaba allí, Kaminari cambió su enfoque. Muy bien, hora de conocer a mi anfitrión. ¿No dijeron que alguien vendría a recogerme? De pie a la salida de la estación, Kaminari observó la zona. El pueblo estaba tranquilo, incluso en paz. Había pocos coches en la carretera, y la mayoría de los lugareños iban en bicicleta. La atmósfera serena daba la sensación de que el tiempo se había ralentizado.
Pero después de casi 20 minutos de espera sin señales de nadie, Kaminari comenzó a inquietarse. ¿Se olvidaron de mí?, murmuró, cambiando el peso de su mochila de Pikachu y la caja de su traje de combate mientras los transeúntes lo miraban con curiosidad. Justo cuando el pensamiento cruzó su mente, una voz profunda habló detrás de él. No lo olvidé. Solo estaba esperando a ver cuánto tiempo te tomaría notarme, Kaminari Denki. En cuanto Kaminari oyó la voz, todo su cuerpo se tensó. Una tenue chispa de electricidad amarilla crepitó en las yemas de sus dedos. ¿Qué? Se dio la vuelta, retrocediendo instintivamente unos pasos. Solo cuando se detuvo pudo ver bien al que le hablaba. Disparó al borde. Frente a él había un hombre con una máscara azul. Su cabello gris se alzaba en varios ángulos agudos, cubriendo por completo uno de sus ojos. Su atuendo parecía sacado de una película de ninjas, con una mezcla de tela azul y roja que aumentaba su presencia intimidante. No era otro que el héroe número 5 en la lista Hero Billboard Chart de Japón, Ninja Hero. El G-Sot. Estoy decepcionado, dijo el G-Sot con frialdad. Estuve detrás de ti 10 minutos enteros y ni te diste cuenta. Tu conciencia es demasiado débil. Aunque Kaminari se sintió un poco indignado, sabía que discutir no le llevaría a ninguna parte. Con una ligera reverencia, ofreció una respuesta cortés, aunque tímida. Mis disculpas. Aún así, el encuentro lo dejó sumido en sus pensamientos. Su falta de percepción era claramente una debilidad. Si tan solo pudiera desarrollar algo como el mantra de Enel, reaccionó Kaminari en silencio, pensando en formas de mejorar. Vamos, dijo el G-Sot bruscamente, girando sobre sus talones y caminando hacia la calle. Te llevaré al campamento. Kaminari lo siguió rápidamente, cabizbajo. No podía quitarse de encima la ligera inquietud que flotaba en el aire, pero aún no se atrevía a hacer preguntas. Lo que Kaminari no sabía era que el G-Sot, el héroe estoico e intimidante, estaba ocultando su propia vergüenza. Uf. Pensó el G-Sot. Menos mal que no se dio cuenta de que llegué 10 minutos tarde. En realidad, el veterano héroe se había dejado llevar por el entrenamiento matutino y se había ido mucho más tarde de lo previsto. Había corrido al doble de velocidad para llegar a tiempo. Tras llegar, se había tomado unos minutos extra para arreglarse el pelo y el atuendo, pensando que un poco de retraso no le vendría mal. Ahora, mientras ambos caminaban en silencio por la ciudad, el ambiente era innegablemente incómodo. Ninguno de los dos era hablador, así que la tensión se sentía en el ambiente. ¿Por qué yo? El G-Sot rompió repentinamente el silencio, su voz profunda atravesó la quietud. Kaminari levantó la vista, momentáneamente confundido. Debieron de haberte invitado muchos otros héroes. Algunos incluso tienen un rango superior al mío, dijo el G-Sot con franqueza. Tu actuación en el festival deportivo fue excepcional. ¿Por qué me elegiste a mí? Eso, y Kaminari inclinó la cabeza pensativo antes de responder. He pensado mucho en esta decisión, dijo con una sonrisa. ¿Y? Insistió el G-Sot, con un tono curioso pero tranquilo. ¿Por qué yo? Bueno, y Kaminari hizo una pausa y luego respondió con seguridad. Porque eres la persona ideal para mí. El G-Sot levantó una ceja debajo de su máscara. No importa cuán famosos o poderosos sean otros héroes, continuó Kaminari con voz firme, si no son los adecuados para mí, no importa. Lo que quiero es aprender de alguien que me ayude a desarrollar mis propias fortalezas. No me importa la fama ni la influencia. Eso no significa nada para mí. Los ojos dorados de Kaminari brillaron con determinación al terminar. No busco un patrocinador. Busco un maestro. Por un instante, el G-Sot no dijo nada. Luego, las comisuras de sus labios se alzaron en una sutil sonrisa, oculta bajo su máscara. Bien dicho, murmuró con voz llena de aprobación. Chapter 145. Racing. ¿A dónde vamos exactamente? Kaminari siguió a el G-Sot fuera del pequeño pueblo. Ya no estaban en calles pavimentadas, no había peatones a la vista, e incluso los escasos edificios habían desaparecido. El camino de cemento bajo sus pies había dado paso a tierra. Nos dirigimos al campamento, respondió el G-Sot con calma y un tono tan firme como siempre. ¿A qué distancia está este campamento de aquí? Preguntó Kaminari, con un deje de impotencia en la voz. A este ritmo, unas 2 horas y media a pie, respondió el G-Sot con naturalidad. 2 horas y media.
Kaminari se detuvo en seco, mirando con incredulidad la espalda del héroe. Al mirar hacia adelante, se dio cuenta de que se dirigían directamente a un bosque. Espera, no me digas, ¿este campamento es literalmente un campamento en el bosque? Así es. Edge Sota sintió como si fuera lo más obvio del mundo. Miró a Kaminari, quien se quedó paralizado, y añadió. ¿Por qué si no se llamaría campamento? Kaminari suspiró profundamente y murmuró en voz baja. Tienes razón, por un instante, ninguno de los dos habló. El ambiente volvió a su silencio anterior mientras seguían caminando. ¿Ya te arrepientes? Preguntó el Gesot sin mirar atrás. No, la verdad es que no, respondió Kaminari, negando con la cabeza. Es que, solo tenemos una semana, y pasar horas caminando parece una pérdida de tiempo. Tranquilízate, le indicó el Gesot con tono horme. Incluso caminar es una forma de entrenamiento. No es inútil. Concéntrate en la sensación de dejar atrás la ciudad y sumergirte en la naturaleza. Y entiendo. Respirando hondo, Kaminari ajustó su perspectiva. Mientras su mirada se dirigía al bosque lejano, se resignó al viaje. Bueno, no tiene sentido quejarse ahora. Simplemente tengo que dejarme llevar por la corriente. Durante casi una hora, los dos caminaron en silencio. Para entonces, estaban rodeados de una densa vegetación. Arbustos y hierbas altas salpicaban el paisaje, y el ocasional susurro de pequeños animales rompía la monotonía. El aire estaba lleno de sonidos de insectos y pájaros, haciendo que la caminata se sintiera como una escapada a otro mundo. Cuanto más avanzaban, más difícil se volvía el terreno. Kaminari dijo de repente el Gesot, rompiendo el silencio. Estaba abriendo cuidadosamente un camino entre los árboles. ¿Conoces un movimiento que te permita moverte a gran velocidad, no? Kaminari asintió, curioso por saber a dónde iba esto. Bien. Convirtamos esto en un juego, en una carrera, dijo el Gesot, deteniéndose para girarse y mirar directamente a Kaminari. ¿Una carrera? Kaminari levantó una ceja. Sí. Ya que dijiste que mi estilo te sienta bien, debes saber que también soy hábil en movimientos de alta velocidad, dijo el Gesot, con una expresión tranquila que delataba un destello de emoción. ¿Y qué? ¿Quieres competir conmigo? Preguntó Kaminari, medio en broma. Ni siquiera sé dónde está el campamento. ¿Cómo se supone que vamos a competir? El Gesot no pareció inmutarse. Ese es uno de los desafíos que tendrás que afrontar. Si vas más lento que yo, intenta seguirme el ritmo. Pero si me adelantas, tendrás que vigilar mi posición y ajustar tu ritmo en consecuencia. Una vez que estemos cerca del campamento, podrás correr sin restricciones. Los ojos de Gesot brillaron de anticipación. Por un instante, Kaminari creyó percibir un atisbo de emoción en el comportamiento habitualmente sereno del héroe. Bueno, ¿es solo una carrera entonces? Preguntó Kaminari, queriendo aclarar las reglas. Si eso te parece demasiado aburrido, añadamos otra regla, dijo el Gesot, con una leve sonrisa burlona en la comisura de los labios. El que va detrás puede atacar al que va delante. Sin embargo, el líder solo puede esquivar, no puede contraatacar. Con esto, el juego había tomado un giro más interesante. Ahora sí que hablamos. Sonrió Kaminari, con el espíritu competitivo despertándose. Después de todo, su oponente no era cualquiera, era el Gesot, el héroe profesional número 5 de Japón. ¿Cuándo empezamos? Preguntó Kaminari, con el cuerpo tenso por la anticipación. Ahora. Cállate. Antes de que Kaminari pudiera reaccionar, el Gesot desapareció, saltando sobre el tronco de un árbol y corriendo a una velocidad increíble. ¿En serio? Gritó Kaminari, sobresaltado. Eres el héroe profesional número 5, y aún recurres a salidas furtivas. BZZZZT. Velocidad divina, actívala. Una electricidad dorada recorrió el cuerpo de Kaminari mientras se convertía en un rayo de luz y se lanzaba tras el Gesot a lo largo de los troncos de los árboles. No tardó mucho en volver a ver al héroe. Pero al observar los movimientos de Gesot, Kaminari sintió algo extrañamente familiar. Espera un segundo, murmuró Kaminari, entrecerrando los ojos. ¿Por qué me suena tanto su forma de correr? Entonces lo entendió. Esa es la carrera ninja de Naruto. Brazos hacia atrás, inclinación hacia adelante. Es exactamente lo mismo. Era cierto. El Gesot saltaba de árbol en árbol y con una gracia experta, sus movimientos parecían sacados de una escena de anime.
¿No se demostró que este estilo de correr era ineficiente? Pensó Kaminari, conteniendo la risa. Pero en lugar de juzgar, solo aumentó su interés en el entrenamiento que venía. Edgesot, lo que acabas de hacer fue trampa, bromeó Kaminari mientras alcanzaba al héroe. Esto no es la escuela, respondió Edgesot con brusquedad. Y no soy tu compañero de clase. No esperes justicia fuera del aula. Entendido, murmuró Kaminari con tono serio. Las palabras de Edgesot le impactaron. Al mundo exterior de la UA no le importaba la justicia ni seguir las reglas. Era una dura realidad que debía afrontar, y estas prácticas parecían destinadas a recalcársela. ¿Esta es tu velocidad máxima?, preguntó de repente Edgesot, con un tono tranquilo pero con un toque de desafío. Ni de cerca. Durante tu batalla contra Todoroki en el festival deportivo, te moviste mucho más rápido. Muéstrame esa velocidad, mucho más rápido que ahora. Al oír esto, Kaminari sonrió con sorna. No iba a dejar que una pequeña provocación lo afectara. No era un niño ingenuo que se dejaba llevar por provocaciones obvias. ¿Quieres verme ir más rápido?, gritó Kaminari. Entonces será mejor que me muestres tu velocidad máxima primero. Edgesot rió entre dientes. Kaminari le estaba empezando a caer cada vez mejor. Sin decir otra palabra, activó una de sus técnicas características. Ninjutsu. Cuerpo delgado, paso rápido. Los ojos de Kaminari se abrieron cuando vio que el cuerpo de Edgesot se encogía visiblemente y su forma se volvía más elegante y aerodinámica. Auge. Un boom sónico resonó en el bosque mientras Edgesot se disparaba hacia adelante como una hecha, su velocidad rompiendo la barrera del sonido en un instante. ¡Qué rápido! Los ojos dorados de Kaminari se entrecerraron mientras seguía el rastro de movimiento. El aire se onduló con el paso de Edgesot, una clara indicación de lo lejos que había llegado su velocidad. De acuerdo, murmuró Kaminari, lamiéndose los labios. Una chispa de determinación brilló en su mirada. Si así es como vamos a jugar, entonces es mi turno de ponerme serio. Modo de alto voltaje. Activar. Crepitar. La electricidad dorada surgió alrededor de Kaminari mientras su cuerpo se iluminó como un faro. Si alguien hubiera estado observando desde arriba, habría visto un rayo de luz dorada atravesando el bosque, cerrando rápidamente la brecha entre Kaminari y Edgesot. En ese momento la carrera realmente había comenzado. Chapter 146. Discusión. ¡Qué rápido! Edgesot se movía entre los troncos con increíble agilidad. Aunque no se molestó en girar la cabeza, sus agudos sentidos detectaron fácilmente la rápida aproximación de Kaminari. El tenue crepitar de la electricidad y la luz dorada que se extendía tras el chico eran difíciles de pasar por alto. Increíble, un joven realmente impresionante, pensó Edgesot. Como un héroe clasificado entre los 10 mejores de Japón, podía decir con confianza que la velocidad que Kaminari estaba mostrando ya había superado al menos el 70% de los héroes profesionales. Cállate. De repente, Edgesot, en su forma alargada y delgada como el papel, giró hacia la izquierda con un movimiento casi antinatural. Una fracción de segundo después, 10 hilos dorados de electricidad pasaron disparados por donde había estado, crepitando al incrustarse en un grueso tronco de árbol. El impacto dejó tenues marcas chamuscadas en la corteza. ¿Lo esquivó? Kaminari, que seguía persiguiéndolo, se quedó atónito. No le sorprendió que Edgesot hubiera esquivado su rugido del dragón relámpago en miniatura. Al N y al cabo, era el héroe profesional N5. Lo que le impactó fue cómo lo había esquivado. La maniobra de Edgesot no fue un simple paso lateral o salto. Fue como si todo su cuerpo se hubiera desplazado repentinamente 1 metro hacia un lado sin perder impulso. Eso no era su don, pensó Kaminari, con la mente acelerada. Es una técnica de movimiento avanzada. Algo hecho con pura habilidad. La emoción brilló en los ojos de Kaminari mientras continuaba acortando la distancia. Tengo que aprender a hacer eso. Pero primero, tenía una carrera que ganar. Crepitar. Decidido, Kaminari llevó su modo de alto voltaje al límite. La luz dorada a su alrededor se volvió más brillante, y su velocidad aumentó aún más, dejando una estela brillante tras él, como la cola de un cometa. En ese momento, se había transformado completamente en un meteorito dorado. Cállate. Cállate. Cállate.
Cuando cerró la brecha a menos de 10 metros, Kaminari comenzó a disparar corrientes de corriente eléctrica dorada desde su boca, con el objetivo de interrumpir el impulso de Edgesoit. «Maldita sea», murmuró Kaminari en voz baja. «Este juego tiene demasiadas reglas que me frenan, no solo las de no atacar con toda mi fuerza, sino incluso el propio entorno». No temía herir a Edgesoit. No, el verdadero problema era el bosque. Kaminari sabía perfectamente que usar un ataque concentrado y de alta intensidad como el rugido del dragón relámpago aquí sería un desastre inminente. Una sola explosión perdida podría incendiar la exuberante vegetación que los rodea y convertir toda la zona en un inierno incontrolable. Mientras tanto, los movimientos de Edgesoit se mantuvieron huidos y precisos mientras seguía evadiendo las corrientes doradas. Esquivó con una gracia asombrosa, abriéndose paso por el bosque con un ritmo que parecía natural. Pero los ataques de Kaminari no fueron del todo en vano. Si bien Edgesoit pudo evitar las descargas eléctricas, el acto de esquivarlo ralentizó, lo que le permitió a Kaminari acortar aún más la distancia. Puño electrificado. Kaminari aprovechó su oportunidad. Con un impulso de velocidad, apareció justo detrás de Edgesoit y lanzó un puñetazo envuelto en un rayo dorado. «Cállate». Pero justo antes de que el ataque de Kaminari pudiera conectar, el cuerpo de Edgesoit se retorció en forma de S, doblándose como una serpiente. Su cuerpo exhibe esquivó fácilmente el golpe y, con un movimiento rápido, se reposicionó detrás de Kaminari. «Este chico tiene todo el cuerpo cubierto de electricidad», pensó Edgesoit, observando atentamente a Kaminari. «Eso lo hace difícil de manejar de cerca». Si no fuera por el aura dorada crepitante que rodeaba a Kaminari, Edgesoit ya lo habría neutralizado sujetándole el brazo o bloqueándolo en su lugar, una técnica que usaba frecuentemente cuando se enfrentaba a villanos. «Pero veamos de qué más es capaz», murmuró Edgesoit para sí mismo. Extendiendo la mano mientras se movía, Edgesoit arrancó un puñado de hojas de una rama que pasaba. «Técnica ninja. Shuriken de hoja», murmuró. Con un rápido movimiento de dedos, lanzó 4 hojas por los aires como proyectiles. Se dirigieron hacia Kaminari, apuntándolo desde 4 direcciones diferentes. Arriba, abajo, izquierda y derecha. «Calla. Calla. Calla. Calla». El sonido de las hojas cortando el aire llegó a los oídos de Kaminari, pero no tuvo tiempo de reaccionar. Estallido. 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 Las hojas golpearon el aura dorada de Kaminari, pero se quemaron hasta convertirse en cenizas en el instante en que hicieron contacto. «¿Qué fue eso?», murmuró Kaminari, confundido. Había sentido una breve resistencia, pero no había visto nada significativo. Edgesoit, por otro lado, frunció ligeramente el ceño. ¿Se quemaron? Por impresionante que fuera su técnica de shuriken de hoja, lo cierto era que seguían siendo solo hojas. Frente al campo eléctrico de alta temperatura que rodeaba a Kaminari, se desintegraron en cuanto lo tocaron. Así que esa aura dorada no es solo para presumir, pensó Edgesoit. Ofrece capacidades tanto ofensivas como defensivas. Este chico realmente ha creado un movimiento único y versátil. Su mirada se agudizó mientras observaba a Kaminari cargar hacia adelante una vez más. Eraserhead tenía razón al llamarlo un genio. Aún así, a pesar del ingenio de Kaminari, Edgesoit no pudo evitar notar las lagunas en su técnica. Su uso de don es excepcional, pensó Edgesoit mientras se movía junto al chico. Pero su control corporal es deficiente. Los movimientos de Kaminari eran potentes, pero carecían de delicadeza. Era como un cohete, dependiendo únicamente de su empuje bruto para moverse en línea recta. Su velocidad es excelente, pero su flexibilidad deja mucho que desear, reaccionó Edgesoit. Es evidente que su entrenamiento físico aún no está a la altura de su dominio del don. Mientras reaccionaba sobre las deficiencias de Kaminari, la mente de Edgesoit regresó a algo que el chico había dicho antes. Así que eso es lo que quería decir con adecuado, se dio cuenta Edgesoit. Kaminari no lo eligió solo por ser un héroe de alto rango. Lo eligió por sus habilidades específicas, su dominio de la precisión y la técnica. Él sabe dónde están sus debilidades, pensó Edgesoit, con una sensación de admiración creciendo en su pecho. Y está decidido a abordarlas aprendiendo de alguien que pueda ayudarlo a mejorar. Por eso dijo que buscaba un maestro, no un patrocinador. Los labios de Edgesoit se curvaron en una leve sonrisa mientras miraba el rayo de luz dorada que tenía delante.
Tener tanta claridad de pensamiento y madurez a su edad y... Chapter 147. Cam. Desde una vista satelital, el exuberante bosque de Aokigahara, comúnmente conocido como el Mar de Árboles, se extendía como una media luna verde en la base suroeste del monte Fuji. En lo profundo del bosque, dos rayos de luz, uno dorado y el otro plateado, atravesaron los árboles y chocaron con una fuerza explosiva al chocar a gran velocidad. Auge. Auge. Cada impacto enviaba ondas de choque a través del aire y el sonido reverberaba con rápida intensidad. Kaminari, actualmente la racha dorada, fue lanzado hacia atrás por otro poderoso golpe de la implacable Gura plateada tras él. Mientras se estabilizaba en el aire, su mente se llenó de confusión y frustración. ¿Qué pasa? ¿Por qué mi electricidad no afecta en absoluto a Edgesot? Aunque su duelo había durado poco tiempo, la gran velocidad de ambos combatientes significaba que ya habían intercambiado numerosos golpes. Pero lo que más desconcertó a Kaminari fue cómo el Gesot permaneció impasible ante su modo de alto voltaje. Las llamas eléctricas doradas que rodeaban su cuerpo, que deberían haber disuadido a cualquier combatiente cercano, no parecieron inmutarlo en lo más mínimo. Cada vez que el héroe atacaba, ya sea estirando sus extremidades delgadas como el papel o lanzándose para un golpe directo, su cuerpo inevitablemente entraba en contacto con el aura electricada de Kaminari. Sin embargo, salvo algún destello ocasional de chispas en su cuerpo plateado, los movimientos de Edgesot se mantenían huidos e inalterados. Auge. Otra extremidad de papel alargada golpeó a Kaminari, lanzándolo a volar. Chispas de electricidad dorada subieron por la extremidad extendida, iluminando brevemente el cuerpo de Edgesot. Borrar. Esta vez, Edgesot dejó escapar un leve gruñido por la sacudida, pero su expresión permaneció tranquila y sus ataques continuaron como si nada hubiera sucedido. Maldita sea. Maldijo Kaminari mientras recuperaba el equilibrio en el aire, justo a tiempo de evitar estrellarse contra un árbol. La situación era frustrante. No solo ignora mis descargas eléctricas, murmuró Kaminari, sino que cada ataque que lanza impacta como si fuera guiado, como un misil teledirigido. Por mucho que lo esquive, siempre lo alcanza. Le dolían la espalda y los hombros por los repetidos impactos. La fuerza de los golpes de Edgesot no era ninguna broma. Cada golpe se sentía como si lo azotara un tren de carga a toda velocidad. Y aún así, a pesar de tener innumerables oportunidades para superarlo, Edgesot se mantuvo a solo 1 metro detrás de Kaminari, conteniéndose deliberadamente. ¿Por qué no me alcanza?, pensó Kaminari, apretando los dientes. Sentía la presencia de Edgesot, inalcanzable, como una sombra. Incluso cuando Kaminari aminoró el paso, Edgesot mantuvo su ritmo, negándose a tomar la delantera. Era como si el héroe profesional se mantuviera pisándole los talones a propósito, manteniendo la presión sin terminar la carrera. Sin que Kaminari lo supiera, Edgesot tenía sus razones para contenerse. Aunque su expresión tranquila no delataba nada, el héroe estaba llegando a sus límites físicos. El aura eléctrica de Kaminari no era algo que pudiera ignorar sin más. Era un ataque constante contra su cuerpo. Cada golpe, cada encuentro cercano, dejaba a Edgesot con fuertes y punzantes descargas eléctricas. No fue la inmunidad lo que lo mantuvo en movimiento. Fue pura resistencia. Años de entrenamiento y disciplina le permitieron superar el dolor, pero incluso él tenía sus límites. No puedo soportar más descargas como estas, pensó Edgesot, con movimientos aún precisos a pesar del esfuerzo. Pero había una lección que quería que Kaminari aprendiera, una que no podía enseñarse solo con palabras. Al principio del enfrentamiento, Kaminari había mostrado una peligrosa confianza excesiva en su aura eléctrica. Confiaba completamente en sus propiedades defensivas y disuasorias, sin siquiera evadir los ataques. Edgesot había continuado deliberadamente su implacable ataque para dejar en claro el punto. No todos temerán su electricidad. Si hubiera empuñado una espada en lugar de puños, pensó Edgesot, esta batalla habría terminado antes de empezar. Él estaría tendido en un charco de su propia sangre. Edgesot esperaba inculcar una lección crucial. Kaminari necesitaba usar su velocidad no solo para atacar, sino también para defender. Su alta velocidad se desperdiciaba si no esquivaba ataques cuando tenía la oportunidad. Veamos si empieza a entenderlo, pensó Edgesot mientras ajustaba sus movimientos y reducía temporalmente sus ataques.
Kaminari, al notar el repentino cambio de ritmo, frunció el ceño. ¿Por qué ya no ataca? Antes de que pudiera pensarlo, la voz de Edgesot sonó detrás de él. Estamos aquí. La mirada de Kaminari se dirigió hacia adelante y, por primera vez, divisó su destino. Un campamento compacto ubicado en un claro. El campamento era sencillo pero bien construido, compuesto por edificios de madera rodeados de altos muros también de madera. Si bien no era enorme, era más que suficiente para 2 personas. Pero antes de que Kaminari pudiera verlo bien, un sonido agudo silbó en el aire. Ni hablar, Kaminari abrió mucho los ojos. Reconoció ese sonido al instante. Era el inconfundible ruido de Edgesot estirando sus extremidades delgadas como el papel. Instintivamente, Kaminari intentó esquivarlo, pero, como siempre, la precisión de Edgesot no dejó espacio para escapar. Un brazo delgado, similar al papel, se extendió y envolvió el tobillo de Kaminari, arrancándolo del tronco del árbol. ¿Qué? Gritó Kaminari al ser arrojado al suelo. Ruido sordo. Se estrelló contra el suelo del bosque, dando varias vueltas antes de detenerse por completo. La caja de su traje de combate se le escapó de las manos y aterrizó a pocos metros de distancia. Maldita sea. Gruñó Kaminari, tumbado boca arriba. Sobre él, la densa copa de los árboles dejaba entrar fragmentos de luz solar, proyectando sombras moteadas sobre el suelo. Primero, me advierte que estamos cerca del destino, murmuró Kaminari con amargura. Luego, justo cuando bajaba la guardia, me desvía del rumbo. Soltó un suspiro de resignación, mirando el cielo fragmentado. ¿Intenta enseñarme a no distraerme con las palabras de mi oponente? Tras un momento, Kaminari se puso de pie, sacudiéndose la ropa. Recogió la caja de su traje de combate y caminó con dificultad hacia el campamento. No tenía sentido desperdiciar más energía. Ya había perdido la carrera, así que desactivó su modo de alto voltaje para conservar la energía que le quedaba. No voy a desperdiciar lo que me queda de carga. ¿Quién sabe si este campamento siquiera tiene electricidad? Pensó Kaminari con ironía. Pronto, Kaminari llegó fuera de los muros de madera del campamento. Para su sorpresa, no encontró ninguna puerta ni entrada por ningún lado. Murmuró Kaminari, mirando a su alrededor confundido. ¿Dónde está la puerta? Antes de que pudiera empezar a recorrer el perímetro, una voz familiar lo llamó desde arriba. ¿Qué haces ahí abajo? Date prisa y entra. Kaminari miró hacia arriba y vio a Edgesot parado sobre la pared de madera en una postura ninja agachada. ¿Dónde está la entrada? Preguntó Kaminari con impotencia. No hay ninguno, respondió Edgesot rotundamente. Simplemente salta. Kaminari lo miró estupefacto antes de dejar escapar un suspiro exasperado. Bien, bien y tú ganas, murmuró, y una pequeña chispa de electricidad crepitó a su alrededor mientras se preparaba para saltar. Realmente no lo haces fácil, ¿verdad? Chapter 148. Work Study Begins. Creaak. En medio del campamento boscoso, la puerta de madera de una cabaña tradicional japonesa se abrió con un crujido. Jajaja, y Kaminari salió, solo para ser recibido por una refrescante ola de aire fresco y húmedo de la mañana. Se detuvo en el umbral, respirando profundamente. La frescura de la brisa del bosque lo vigorizó al instante. Este aire, es incluso mejor que el del Parque Omiya, pensó Kaminari con una pequeña sonrisa y la mirada al frente. Dando un paso adelante, cerró cuidadosamente la puerta detrás de él, mientras admiraba el paisaje que se extendía ante él. El abanico de jade cuelga boca abajo sobre el cielo del este, la nieve blanca del Fuji reja el sol naciente y los versos de un poema que había estudiado en la secundaria le vinieron a la mente mientras permanecía allí, cautivado por la vista. Por primera vez, sintió el peso de lo que significaba experimentar algo verdaderamente poético. El monte Fuji, majestuoso e inmaculado, se alzaba imponente en la distancia, bañado por los cálidos tonos de la luz matutina. La idea de salir y ver el monte Fuji cada mañana, es increíble, murmuró Kaminari para sí mismo, con la voz impregnada de asombro. Algún día tengo que traer a mis padres. Les encantaría. Pero sus pacíficas meditaciones fueron interrumpidas de repente por una voz calmada y firme que atravesó el silencio. Buenos días, Raikage. Saliendo sobresaltado de sus pensamientos, Kaminari se giró y vio a Edgesot saliendo de otra cabaña cercana. Parecía tan sereno como siempre, su aspecto era el mismo que el del día anterior.
Buenos días, Edgesot, respondió Kaminari cortésmente. Se limitó a usar el título de héroe en lugar de su nombre real. Después de todo, Aizawa les había dejado claro antes de partir. Al trabajar con héroes profesionales, era de buena educación dirigirse a ellos por su nombre de héroe. Edgesot miró hacia el monte Fuji a lo lejos. Como te levantaste tan temprano, supongo que ya dominas la técnica de respiración que te enseñé ayer. Su voz era tranquila, casi conversacional. La técnica de respiración no fue muy difícil, así que la aprendí bastante rápido, respondió Kaminari con una sonrisa. Pero, sinceramente, madrugar es solo una costumbre. Llevo más de 10 años levantándome a esta hora para entrenar 1 o 2 horas. Edgesot asintió levemente, con una pizca de aprobación en su mirada. La noche anterior había transcurrido sin incidentes. Kaminari y Edgesot habían ido a un lago cercano y habían pescado 2 peces frescos para cenar. Su comida fue sencilla. Pescado a la parrilla, sopa de miso precocinada y arroz blanco recién hecho al vapor, hecho con agua del monte Fuji. Aunque simple, fue sorprendentemente satisfactorio. Kaminari no supo si fue por la frescura de los ingredientes o por el hambre después del largo día, pero se sintió como una de las mejores comidas que había probado. Después de cenar, Edgesot no puso a Kaminari a trabajar de inmediato. En cambio, le presentó el campamento y le explicó la rutina diaria que seguiría. El campamento en sí era sencillo. Estaba rodeado por 4 altos muros de madera, sin puertas, como Kaminari ya había descubierto. El lado oeste, donde se encontraban ahora, era la sala de estar. Contaba con 5 cabañas de madera en total, cada una construida al estilo tradicional japonés. 2 de las cabañas estaban destinadas a vivienda, una para cada uno. Las demás servían de cocina, cobertizo y un pequeño baño. La cocina también servía como comedor, aunque llamarla comedor era exagerado. Consistía en una sola mesa de madera sobre un tatami, con espacio suficiente para 4 personas como máximo. A pesar de su simplicidad, la artesanía de la mesa destacaba. Era lisa y pulida, claramente hecha a mano con esmero. Al este se encontraba el corazón del campamento, el campo de entrenamiento. Esta zona ocupaba casi 2/3 del espacio del campamento y albergaba una variedad de equipo de entrenamiento de estilo ninja. Había postes de bambú que recordaban a estacas de ores de ciruelo, que medían entre 1 y 10 metros de altura, estrechos caminos de obstáculos bordeados de varillas de hierro negro, maniquíes humanoides de madera cubiertos de desgaste, y más. Kaminari le había hecho a Edgesot la pregunta obvia. ¿Construiste todo esto tú mismo? La respuesta de Edgesot fue simple pero profunda. Estos fueron creados por los ninjas que me precedieron. Este campamento se ha transmitido de generación en generación. Entonces es como una herencia de heroísmo, reaccionó Kaminari. Edgesot asintió, con un tono reflexivo en su voz. La tradición ninja siempre se ha basado en la transmisión de conocimientos. La herencia es la base de nuestra labor. De vuelta al presente, la expresión de Edgesot se mantuvo hormea al volverse hacia Kaminari. Es evidente que tu fuerza supera con creces a la de otros de tu edad. Pero no se debe solo al talento. Kaminari inclinó la cabeza, curioso. Tus técnicas poseen un entrenamiento que solo se logra con trabajo duro y dedicación. Eso no se consigue solo con habilidad natural. El hijo de Endeavor, en cambio, es lo que yo llamaría un verdadero genio. Las palabras de Edgesot hicieron reaccionar a Kaminari. Tú y Todoroki son como 2 extremos, continuó Edgesot. Uno desarrolla su fuerza mediante la práctica incansable, mientras que el otro se basa en su talento innato. Sin embargo, ambos están muy por encima de sus compañeros e incluso de algunos héroes profesionales. Kaminari rió suavemente, encogiéndose de hombros. Quizás solo se trate de caminos diferentes que conducen al mismo objetivo. Pero, sinceramente, su voz se apagó por un momento, mientras la imagen de Todoroki pasaba por su mente. Si Todoroki trabajara tan duro como yo, probablemente ya me llevaría una ventaja considerable, admitió Kaminari con un toque de melancolía. El talento es una gran ventaja. No lo puedo negar. Edgesot miró a Kaminari en silencio por un momento antes de hablar. Las personas dotadas de un talento extraordinario a menudo no valoran el trabajo duro. No ven su necesidad porque ya pueden destacar sin mucho esfuerzo. Por eso tantos genios se estancan, sin aprender a superarse. La voz de Edgesot se suavizó, su tono casi alentador. Pero quien alcanza la grandeza trabajando duro tiene un talento que supera a la mayoría.
El esfuerzo en sí mismo es una forma de genio. De lo contrario, no habría tanta gente mediocre en el mundo. La mirada de Kaminari se estabilizó mientras absorbía las palabras del héroe. El trabajo duro puede superar al talento, murmuró Kaminari, pero también hay genios que trabajan duro, correcto, dijo el Gesot con un tono de aprobación. Vio la chispa de determinación en los ojos de Kaminari, y eso solo acentuó su admiración por el chico. De acuerdo, dijo el Gesot, rompiendo el silencio momentáneo. Ve a ponerte el uniforme de combate. Hoy comenzaremos tu experiencia laboral de verdad. Experimentarás lo que significa vivir la vida de un héroe profesional. Los ojos de Kaminari se iluminaron de emoción y su fatiga anterior quedó olvidada. Y si no estás demasiado cansado después, añadió el Gesot, puedes entrenar conmigo por la noche. Sí, señor. Respondió Kaminari con entusiasmo. Sin perder ni un segundo, se dio la vuelta y regresó a su camarote. Al abrir la caja de su traje de combate, un tenue brillo dorado se derramó, iluminando su rostro. Con soltura, se puso la armadura dorada de cáncer. Los oscuros patrones de llamas doradas del dobladillo ondeaban como olas con sus movimientos, mientras que los 5 audaces caracteres blasonados en la espalda destacaban con una presencia imponente. Kaminari salió de la cabina, sus ojos brillaban con determinación. Hagámoslo. Experiencia de estudio y trabajo, allá voy. Chapter 149. Decide your own way of the act. Cuando Kaminari salió de la cabaña de madera vistiendo la tela dorada de cáncer, el sol de la mañana que salía de la ladera del monte Fuji lo bañó con su suave luz. La luz del sol se rejaba en los hilos dorados de su túnica, haciendo que toda su gura brillara con fuerza, como si su cuerpo hubiera activado naturalmente su función de iluminación. En ese momento, Kaminari parecía casi de otro mundo, como el mítico hijo de la luz. El Gesot, quien se había girado para mirar a Kaminari, se quedó paralizado por un instante, antes de entrecerrar los ojos y comentar con su habitual tono tranquilo. Eres demasiado llamativo. Para ser justos, en sus años como héroe profesional, esta era la primera vez que veía un uniforme de combate tan deslumbrante. Jeje, rió Kaminari con torpeza, frotándose la nuca. No es tan malo, ¿verdad? Es decir, comparado con Endeavor, que está literalmente en llamas, no soy precisamente sutil, pero tampoco soy peor. El Gesot guardó silencio un momento antes de asentir levemente. Tienes razón. Sin darle más vueltas al asunto, se dio la vuelta e hizo un gesto hacia adelante. Vamos. Pescaremos y volveremos rápido. Después de desayunar, tenemos que empezar el entrenamiento matutino. Mientras hablaba, el Gesot aceleró el paso. Su tranquilo paso se convirtió en un trote rápido, luego en una carrera a toda velocidad. Sus ágiles movimientos lo llevaron rápidamente hacia los muros de madera del campamento. Con un salto huido, tocó la parte superior del muro con una mano y desapareció en el bosque. Crepitar. Entendido. Respondió Kaminari con energía. Una oleada de electricidad dorada lo envolvió, y al instante siguiente, corrió tras el Gesot, saltando el muro y siguiéndolo de cerca a través del bosque. Mientras corrían a lo largo de gruesos troncos de árboles, abriéndose paso entre la exuberante vegetación, Kaminari hizo una pregunta que había estado en su mente desde la noche anterior. Sensei, ¿puedo preguntar qué tipo de entrenamiento haremos hoy? Sin perder el paso, el Gesot respondió con voz firme mientras avanzaba a saltos. Empecemos con lo básico. La meditación. ¿Meditación? Repitió Kaminari, algo confundido. ¿Te refieres a lo que usan los magos para recuperar maná en las historias de fantasía? La expresión de Ed Gesot no cambió, pero asintió levemente. Algo así. Al fin y al cabo, esas historias de fantasía se inspiran en el mundo real. Continuó. La meditación es una técnica para lograr una concentración profunda. Mediante esta práctica, puedes alinear tu corazón, mente y cuerpo. Fortalece tu concentración mental y mejora tu control sobre tu cuerpo desde adentro hacia afuera. Kaminari escuchó atentamente mientras el Gesot explicaba más. Esta técnica no es exclusiva de ninguna cultura. Está presente en casi todas las disciplinas de artes marciales. El Kung Fu en China, el Yoga en la India y el Muay Thai en Tailandia tienen sus propias versiones de prácticas meditativas. Estas prácticas pueden diferir en su ejecución, pero su esencia es la misma. Cultivar la mente y el espíritu para lograr el dominio del cuerpo.
Kaminari asintió pensativo. Ya veo. Pero, dudó un momento antes de preguntar con una sonrisa irónica. ¿De verdad puede esto crear energía? ¿Como magia o chakra? En absoluto, dijo el Gesot rotundamente, sin siquiera girar la cabeza. Las habilidades son habilidades. Nunca pueden convertirse en algo como los dones. El Gesot miró brevemente hacia atrás antes de continuar. No puedo ofrecerte consejos sobre cómo desarrollar tu don. Ese es tu camino. Pero lo que sí puedo enseñarte son las técnicas del ninjutsu. Los ojos de Kaminari se iluminaron con interés. Ya aprendiste la técnica de respiración que te enseñé anoche. Fue una base, un punto de partida sencillo para la meditación. Te permite recuperarte rápidamente y despertar al instante ante cualquier señal de peligro. Ampliaré ese tema. Hizo una pausa antes de agregar con énfasis. Suponiendo, por supuesto, que no fingiste aprenderlo. ¿Fingir? Claro que no. Protestó Kaminari con gira indignación. Entonces, incapaz de resistirse, sonrió y preguntó. Sensei, ¿cuánto tiempo le llevó a dominar las técnicas de respiración? El Gesot permaneció en silencio por unos momentos, aparentemente reaccionando sobre la pregunta mientras avanzaba sin esfuerzo. 3 días y 3 noches, admitió lealmente. Me costó incluso empezar en aquel entonces. Así que sí, tienes talento. 3 días. Nada mal. Bromeó Kaminari antes de insistir. ¿De qué tipo de ninjutsu estamos hablando? ¿Es algo genial como clones de sombra o técnicas de sustitución? Antes de que el Gesot pudiera responder, el bosque que tenía delante dio paso a un claro, revelando un pequeño y tranquilo lago. Estamos aquí, dijo simplemente el Gesot, aterrizando con gracia en el suelo. Kaminari hizo lo mismo. Su curiosidad fue brevemente superada por el asombro mientras contemplaba la escena. La superficie del lago era de un azul intenso y profundo, que rejaba a la perfección el cielo. La quietud del agua le daba la apariencia de un enorme faro que descansaba al pie del monte Fuji, que se alzaba majestuoso en la distancia. Aunque habían estado allí la noche anterior, la atmósfera se sentía completamente diferente a la luz de la mañana. Este lugar es, murmuró Kaminari. Su anterior emoción fue reemplazada por una sensación de paz. El Gesot, sin embargo, no perdió tiempo. Se lanzó hacia el lago, con movimientos huidos mientras rozaba la superficie del agua. A Kaminari le pareció que el héroe caminaba sobre cristal líquido, dejando solo ondas a su paso. Aunque había visto a el Gesot realizar esta técnica de otación en el agua el día anterior, todavía estaba asombrado. Prácticamente está planeando, murmuró Kaminari. No importa cuántas veces lo vea, es increíble. El Gesot regresó rápidamente, con una pequeña caja improvisada llena de agua y algunos peces. La caja parecía hecha de papel, probablemente creada por su propio don. Hemos terminado aquí. Regresemos, dijo el Gesot simplemente. Mientras regresaban al campamento, el ritmo pacífico de su viaje se interrumpió. ¿Es alguien colgando de un árbol? Exclamó Kaminari al ver a un hombre colgando de una rama gruesa más adelante. Sus movimientos eran salvajes y erráticos, como un pez que se agita fuera del agua. La aguda mirada de Gesot evaluó rápidamente la situación. Sin dudarlo, aumentó su velocidad y sacó un shuriken. Zumbido. El shuriken cortó limpiamente la corbata del hombre, liberándolo de la rama. Ruido sordo. El hombre cayó al suelo hecho un ovillo, tosiendo violentamente mientras luchaba por recuperar el aliento. Tenía la cara roja y sudorosa, y era evidente que había estado a punto de asfixiarse. Pero tan pronto como se recuperó, miró a Kaminari y el Gesot con ira sin entrar. ¿Por qué me detuviste? Gritó con voz ronca. ¿Tienes idea del coraje que tuve que tener para hacer esto? Kaminari parpadeó con incredulidad. Estás enojado con nosotros por salvarte. El hombre no respondió de inmediato. En cambio, recogió el maletín que había tirado en su forcejeo anterior y lo arrojó hacia ellos. No llegó muy lejos, cayendo al suelo con un golpe sordo. Los papeles se desbordaron del maletín, revoloteando como hojas antes de posarse a su alrededor. ¿Por qué te importa dónde o cómo muero? Gritó el hombre con amargura. Es mi vida, ¿no? Debería decidir cómo termina. El Gesot, de pie en una rama cercana, suspiró silenciosamente ante la escena. Kaminari, todavía sentado cerca, murmuró en voz baja. ¿No es más extraño no impedir que alguien se suicide delante de ti? Él negó con la cabeza y añadió exasperado.
En serio, si vas a hacer esto, ¿por qué Kaminari está aquí para hacerlo? El hombre los fulminó con la mirada, con el rostro desencajado por la frustración. Porque esta es la única decisión que me corresponde tomar en la vida. Me he pasado la vida obedeciendo órdenes, haciendo lo que todos querían. ¿No puedo al menos decidir cómo me voy? Chapter 150. The Meaning of Having No Door. Silbido. Mientras el hombre de mediana edad con el traje raído despotricaba y forcejeaba, el Gesod no perdió tiempo. De pie sobre el tronco del árbol, extendió su brazo delgado como el papel, envolviéndolo sin esfuerzo con largas tiras reforzadas de sudón. Kaminari siguió a Gesod hasta el suelo, observando la escena. No pudo evitar murmurar para sí mismo. A veces parece que sudón no es papel, sino goma o algo así. ¿Qué hacen? Suéltenme. Gritó el hombre, forcejeando inútilmente contra las ataduras. Son héroes, ¿verdad? No tienen derecho a detenerme. Es mi derecho a suicidarme. ¿Me oyen? El arrebato del hombre se hizo cada vez más fuerte e incoherente. Para cuando dejó de forcejear, respiraba con dificultad y se lanzó a una diatriba de insultos, arremetiendo contra sus captores. Eres patético. Igual que el resto de este sistema. No ñas que te importa. No tienes ni idea de cómo es esto, ninguna. El Gesod, sin embargo, permaneció imperturbable y se acercó con calma al hombre atado. Le habló en voz baja a Kaminari sin siquiera mirar a la furiosa Gura. Desde un punto de vista legal, ni el derecho a suicidarse ni la obligación de prevenirlo están denidos explícitamente. Sin embargo, el Gesod hizo una pausa, dejando las palabras en el aire antes de continuar. Desde la perspectiva de los derechos humanos naturales, una persona sí tiene autonomía sobre su propia vida. Según esa lógica, técnicamente podría tener el derecho a terminarla. Kaminari frunció el ceño, mirando a el Gesod y al hombre. Entonces, ¿estás de acuerdo con él? ¿En que tiene derecho a terminar con todo? El Gesod se giró levemente y miró a Kaminari con calma pero firmeza. En teoría, sí. Pero como héroes, no podemos permitirlo. El Gesod señaló al hombre inmovilizado. Nuestro deber es proteger vidas, sin importar las circunstancias. Esa es la responsabilidad que hemos asumido como héroes profesionales. Si una persona que claramente puede ser salvada muere frente a nosotros, es una grave negligencia en el cumplimiento del deber. Kaminari guardó silencio, asimilando el peso de las palabras de Gesod. Las repitió en voz baja para sí mismo. Derechos humanos y responsabilidades y... Sus pensamientos fueron interrumpidos por la repentina ausencia de ruido. Miró al hombre, solo para encontrarlo mirando lojamente en silencio. No tardó mucho en comprender por qué. Una tira del papel de Gesod había sellado firmemente la boca del hombre. El Gesod se volvió hacia Kaminari, con la voz tan firme como siempre. Mantenerlo callado ayudará a que se calme más rápido. Kaminari suspiró, pero asintió. Entendido. Ahora recoge los papeles del suelo y guárdalos en su maletín. Nos lo llevamos. Sin más protestas, Kaminari se agachó y empezó a recoger los documentos dispersos. La mayoría de las páginas estaban llenas de jerga técnica y cifras que no entendía. Una vez apiladas y guardadas en el maletín, se puso de pie. Vamos. El Gesod saltó de nuevo a los troncos de los árboles, avanzando velozmente hacia el campamento mientras cargaba al hombre con su extremidad de papel extendida. Su velocidad había disminuido ligeramente debido al peso adicional, pero sus movimientos eran tan precisos como siempre. Mientras Kaminari lo seguía de cerca, activando su movimiento de alta velocidad para mantener el ritmo, su curiosidad pudo más que él. ¿Por qué alguien vendría hasta aquí para suicidarse? Preguntó, mirando al hombre atado. El Gesod respondió sin mirar atrás, con voz firme. Este lugar se conoce como el bosque Aokigahara, o más famoso, el bosque de los suicidas. Cada año, cientos de personas vienen aquí para quitarse la vida. Cientos. Exclamó Kaminari, sorprendido. El Gesod continuó con tono mesurado. Todo empezó en la década de 1950 con una novela titulada El mar de árboles, escrita por Matsumoto Seicho. En la historia, los protagonistas eligen este bosque como el lugar para terminar sus vidas. La novela se volvió increíblemente popular y, desde entonces, este lugar ha atraído a personas con intenciones similares. Kaminari guardó silencio, atónito ante la revelación. ¿Un solo libro había provocado un fenómeno cultural tan duradero?
Edgesot añadió. Mi principal responsabilidad en esta zona es patrullar el bosque. A veces se trata de salvar a quienes intentan suicidarse. Otras veces, y hizo una breve pausa. Se trata de recuperar los restos de quienes no pudimos alcanzar a tiempo. Kaminari hizo una mueca. Sabía que el trabajo de héroe podía ser sombrío, pero escucharlo así era diferente. ¿Cuántos héroes patrullan el bosque? Preguntó después de un momento. Somos 4. Cada uno patrulla una sección. Norte, sur, este y oeste. Yo me encargo del oeste, respondió Edgesot. Kaminari frunció el ceño. ¿Eso es todo? ¿Solo 4 héroes para un bosque tan grande? ¿Por qué el gobierno no envía más ayuda? ¿No podría la policía encargarse de algunas patrullas, al menos para recoger cadáveres? Al llegar al límite del campamento, Edgesot se detuvo en el tronco de un árbol. Examinó el área que tenía delante mientras respondía con calma a la pregunta de Kaminari. El gobierno puede solicitar la asistencia de los héroes en situaciones de emergencia, pero no puede obligarlos a ocupar puestos permanentes en determinados lugares. A diferencia del ejército o la policía, los héroes tienen mayor autonomía. La mayoría de los héroes evitan este lugar debido a las duras condiciones. No hay agua corriente ni electricidad estable, y el bosque está lleno de insectos, animales salvajes y otros peligros. Para muchos, no vale la pena el esfuerzo. Edgesot saltó al campamento, aterrizando con precisión y sin esfuerzo. Kaminari lo siguió poco después, con la mente llena de preguntas. Una vez dentro, Edgesot depositó al hombre de mediana edad en el suelo. Para entonces, el hombre parecía haber perdido toda su reza anterior. Permaneció sentado en silencio, con la cabeza gacha y los hombros hundidos. En cuanto a por qué la policía no puede patrullar aquí, comenzó Edgesot, mirando a Kaminari. Este bosque es diferente a la mayoría. Los árboles son tan densos que la luz del sol apenas penetra en sus copas, lo que dificulta la navegación. Las brújulas no funcionan aquí debido a las anomalías magnéticas causadas por el suelo volcánico. Y las señales de GPS son, en el mejor de los casos, poco hábiles. Kaminari ladeó la cabeza con incredulidad. Entonces, cualquiera que entre aquí sin la experiencia adecuada simplemente se perderá. Precisamente, confirmó Edgesot. Dicho esto, empezó a caminar hacia la pequeña cocina del campamento, con el recipiente de pescado aún en la mano. Sin mirar atrás, habló por encima del hombro. No te preocupes por él, dijo, refiriéndose al hombre inmovilizado. Quienes fracasan en un intento de suicidio rara vez tienen el valor de volver a intentarlo, al menos no de inmediato. Kaminari lo siguió con la mirada y luego miró al hombre de mediana edad sentado en el suelo. Aún así, suspiró y se rascó la nuca. Bueno, no se irá a ninguna parte. De todas formas, no hay salidas de aquí. Mientras observaba los imponentes muros de madera del campamento, se dio cuenta de algo. Espera, ¿por eso no hay puerta? Murmuró, medio divertido. Creía que era solo por tu estética ninja. Volviéndose hacia el hombre, Kaminari se agachó y le habló en voz baja. ¿Has comido algo hoy? No tenemos mucho, pero hay sopa de miso, arroz y algunos pepinillos para todos. Hizo una pausa y luego añadió. Aunque quizá quieras olvidarte del pescado. Sin duda, es nuestro.